Patricio, y puedan empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago, te agradecemos muchísimo a vos por tu presentación, por estar acompañándonos, también a Marisol, que es otra de las personas que está ayudándonos a coordinar la mesa. Bueno, para nosotros es un placer compartir este espacio, agradecemos también a los organizadores generales de las jornadas por permitirnos, ¿no? Mostrar un poco en esta mañana qué es lo que estamos investigando, cómo se vinculan los contenidos históricos con cuestiones que preocupan a los profesionales de las relaciones del trabajo, y para ello vamos a concentrarnos en el tema de las migraciones y el mundo del trabajo en la etapa contemporánea. El tema de los flujos humanos, como ustedes sabrán, es candente, está impactando en la actualidad con mucha fuerza, especialmente a partir de la crisis sanitaria del COVID, y por lo tanto esta mirada hacia el pasado de las migraciones creemos que contribuye a entender cómo llegamos al presente, a la situación del escenario actual de las migraciones. Y bueno, para ello entonces vamos a tratar de compartir un trabajo, una presentación que hemos diseñado para el día de hoy. Si me permiten un segundito, vamos a hacerlo de esta manera. Espero que se pueda ver bien. Bueno, como les decía entonces, este tema de las migraciones y el mundo del trabajo es muy complejo, muy amplio, nos permite comentar distintas cuestiones. Hay algunas ideas generales que nos gustaría anticipar y que tienen que ver con algunas presunciones o cuestiones o puntos de partida para introducirnos en esta temática. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todos estos procesos migratorios a los que vamos a hacer alusión, sobre todo entre fines del siglo XIX y el siglo XX, estuvieron fuertemente condicionados por factores que estuvieron actuando en distintas escalas, escalas globales, escalas a nivel regional, y factores que también operaron a nivel local. Todos estos factores se fueron combinando y operando sobre los procesos migratorios. Pero aquello que creemos que tuvo y tiene aún un peso casi determinante en nuestra visión es el funcionamiento del sistema capitalista mundial, que lo que en definitiva hace es atraer, expulsar población de determinados espacios. El capitalismo, a medida que se va desarrollando, a medida que va mutando y a medida que va atravesando distintas fases de expansión, de crisis, de recuperación, va generando demandas de mano de obra, y por lo tanto va atrayendo a la población, a estos migrantes sobre los que nos vamos a detener, en distintos espacios, en distintas coyunturas, etc. Entonces, el capitalismo funciona como un actor central en la conformación de las corrientes migratorias, pero hay que tener en cuenta que no es el único factor que actúa sobre la conformación de los flujos migratorios, es decir, que no hay una relación unilineal y unívoca entre capitalismo y migraciones, porque también operan en las migraciones, en los movimientos espaciales de las personas, otro conjunto de variables que tienen que ver también con la cultura, con las tradiciones migratorias, con los hábitos de las familias. Las migraciones no solo se van organizando y van teniendo lugar por las fuerzas del sistema capitalista mundial, sino que también dependen
de otras motivaciones que no son solo económicas. Muchas veces la gente también migra por una cuestión de estatus, por una cuestión cultural, por una cuestión que tiene que ver quizás con aspectos más sociales, ¿sí? Pero en el fondo todo remite a la cuestión de las fuerzas económicas, a las necesidades, a los imperativos de encontrar un trabajo, a la necesidad de mejorar la posición social, ¿sí? Además de los factores que operan para generar las migraciones, también tenemos que tener en cuenta que en las corrientes humanas actúan los estados. Los estados son los que generan las políticas migratorias, y en este sentido tenemos que tener en cuenta las políticas migratorias que van originando los estados de partida de las personas y también las políticas migratorias que van gestando los estados receptores. Porque siempre cuando hablamos de migraciones estamos pensando en corrientes humanas que se desplazan entre espacios estatales distintos, aunque también hay migraciones dentro de un mismo estado, pero en términos generales hay que tener en cuenta que en las políticas migratorias, por lo general, están interviniendo más de un Estado, y hoy en día eso lo estamos viviendo cuando constantemente en los medios masivos de comunicación se alude a las políticas migratorias de tal Estado europeo, a las políticas migratorias de tal otro Estado emisor, es decir, las políticas pueden ser restrictivas, y en el otro extremo pueden ser impulsoras de las migraciones. Y además, otra de las presunciones que va a orientar nuestra presentación tiene que ver con el hecho de pensar a las guerras mundiales o a los momentos de crisis humanitaria, sanitaria o económica como momentos de quiebre, ¿no? Momentos donde se cambian las direcciones de las corrientes humanas, donde algunos flujos migratorios pueden verse debilitados y otros intensificados. En el caso de las grandes guerras del siglo XX, que como ustedes saben, fueron básicamente la Primera, la Segunda Guerras Mundiales, fueron las más importantes por sus dimensiones internacionales, por los efectos que generaron. Esas grandes guerras, sabemos hoy en día por las investigaciones, que alteraron el mapa de las migraciones mundiales. En principio, cuando las comunicaciones transoceánicas se ven cortadas, como ocurrió durante estas grandes conflagraciones mundiales, los flujos migratorios también se ven restringidos, porque durante una guerra evidentemente no solo hay menos posibilidades de trasladarse transoceánicamente o dentro de un mismo país, sino que también surgen muchos peligros que amenazan a las personas y por lo tanto las personas prefieren por lo general disminuir su capacidad o su posibilidad de trasladarse a otros lugares del mundo. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a tener en cuenta a lo largo de esta explicación. ¿Y qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? Bueno, una situación que acá les va a comentar Patricio, que tiene que ver con las representaciones de las migraciones, porque las migraciones no solo son un hecho concreto, real, tangible, sino que también forman parte de las agendas culturales, de las agendas políticas. Bien, ¿por qué elegimos esta imagen? Estamos trabajando y analizando las migraciones contemporáneas. Iniciamos nuestro análisis a partir de los grandes cambios económicos que surgen en Gran Bretaña, específicamente Inglaterra, y luego se extiende al resto de las Islas Británicas a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos una estatua, un monumento inaugurado en 2007 en Escocia,
que está recordando, homenajeando ¿a quiénes? A los campesinos escoceses que fueron expulsados de sus tierras a comienzos del siglo XIX, a partir de los grandes cambios que vienen en el mundo rural en paralelo al mundo urbano con la industrialización y que determinaron grandes movimientos de población. Ahora bien, ¿cómo tenemos que leer esta imagen? ¿En términos de homenaje a las víctimas de los cambios del sistema capitalista? No, tenemos una lectura muy actual de esta imagen. ¿Qué es? Es una manifestación nacionalista escocesa en contra justamente de lo que serían los opresores ingleses. ¿Por qué? Porque los terratenientes que expulsan a estos campesinos escoceses son ingleses. Recordemos que en Escocia existe actualmente un movimiento nacionalista importante que busca la independencia respecto de Gran Bretaña, ¿no? Y separarse de Inglaterra después de 3 siglos de unión. Entonces, ¿en qué clave tenemos que leerlo este monumento? En clave nacionalista escocesa. Se ha hecho un referéndum en 2014 en donde la fórmula, digamos, la propuesta de separación no triunfó, pero se está planeando otro referéndum para ver si esta vez sí triunfa esta propuesta, pero vean cómo el tema de las migraciones, porque imaginemos que esta familia que está saliendo de su tierra en Escocia pudo haber terminado en Inglaterra, pueden haber terminado como obreros en una fábrica, el señor y la señora que están siendo expulsados, pueden haber emigrado a las colonias, a Canadá, a Australia, quién sabe cuál fue el destino, pero justamente estos emigrantes escoceses poblaron también, no solo aumentaron la población de las Islas Británicas, mejor dicho de Inglaterra, al emigrar hacia las ciudades, sino que también formaron parte de esa migración interimperial dentro del imperio, que llevó a muchos habitantes de las Islas Británicas a vivir a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y aún a las colonias que antes que eran Estados Unidos, ¿no? El mismo caso es para Irlanda, ya lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces, nosotros tenemos que tratar de diferenciar a los migrantes en un sentido más estricto, que son quienes se movilizan en general por fuertes motivaciones económicas, de los exiliados, refugiados, asilados, que por lo general se trasladan por razones de fuerza. Allí vemos que ese desplazamiento de los exiliados, de los refugiados, es un desplazamiento forzado, y que además se produce porque corre riesgo su vida si no lo hacen. Entonces, nosotros en esta presentación nos vamos a concentrar fundamentalmente en los migrantes, pero teniendo en cuenta que los exiliados, los refugiados, cuando hoy hablamos de crisis de los refugiados, o de la gente que busca asilo, esas personas también atraviesan en su experiencia de movilidad muchas de las problemáticas y de los desafíos que tienen que atravesar los migrantes en su traslado. Porque todo migrante o todo refugiado, por ejemplo, tiene que encontrar los medios para trasladarse, tiene que encontrar un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar. Esos son desafíos que tanto los migrantes como los exiliados, los refugiados, los asilados comparten. No obstante, tenemos que tener en cuenta que los migrantes son aquellos que buscan fundamentalmente una mejora económica y que se trasladan por esos motivos económicos principalmente. Además, nosotros en esta presentación vamos a hacer hincapié en el continente europeo, en el continente europeo porque, como ustedes bien saben, fue en ese viejo continente donde surgió el capitalismo occidental, hacia fines del siglo XVIII, y donde se empezó a desarrollar el capitalismo por primera vez en la historia de la humanidad y, digamos, en la historia mundial. ¿No es así? Entonces Europa prontamente
atravesó todas las consecuencias de la instalación de ese capitalismo, y las migraciones fueron una de esas consecuencias del capitalismo. Porque, como ustedes podrán imaginar, el capitalismo, cuando empezó a instalarse y expandirse, por una parte demandaba mano de obra asalariada, pero por otra parte también empezó a expulsar a población campesina. A medida que iba surgiendo la industria en esas áreas que se iban industrializando, se necesitaba mano de obra asalariada y se expulsaba a los campesinos. En términos generales, siempre que tenemos estas miradas históricas, tratamos de hacer periodizaciones. Las periodizaciones nos permiten identificar los períodos, los grandes momentos de este proceso. Y en el caso de las migraciones, nosotros hablamos de ciclos migratorios. En esta presentación vamos a aludir a 3 grandes ciclos migratorios. El que quizás es un poco más conocido, que es el que tuvo lugar entre 1880 y 1914, es muy conocido por las dimensiones masivas, por la gran cantidad de personas que se trasladó en ese momento, y porque fue una etapa de primera globalización en la historia de la humanidad. Pero también vamos a aludir a otros 2 grandes ciclos migratorios que tienen que ver, primero, con los años que transcurrieron entre 1914 y 1950, y en tercer lugar, con los años transcurridos entre 1950 y el año 2000 aproximadamente. En el primer ciclo migratorio vamos a ver que Europa tuvo el rol central de ser un espacio expulsor de población. Era el espacio de donde partían las migraciones transatlánticas. Y al mismo tiempo también fue escenario de movimientos internos, desplazamientos de personas que se desplazaban de un estado nacional a otro. Era un momento donde se estaban configurando los estados nacionales, donde estaban consolidándose los estados nacionales, las fronteras nacionales, y esto hacía que esta movilidad también entrara en tensión con esa conformación de los estados nacionales. Luego tenemos la segunda etapa de 1914 a 1950, donde, como ustedes imaginarán, dado que en esta etapa incluimos a las guerras mundiales, se trata de una guerra de mayor inestabilidad, donde entra en crisis progresiva el anterior sistema de migraciones masivas del tránsito del siglo XIX al XX. Europa lentamente va perdiendo ese rol que tenía como proveedora de emigrantes, y hay muchas oscilaciones en las corrientes humanas, es decir, muchos altibajos. Además, en esta etapa empiezan a aparecer otras categorías de personas que se trasladan. Es en estos años donde se multiplican los exiliados, los refugiados, los fugitivos de guerra, los prisioneros de guerra. Piensen ustedes que con la instalación de los fascismos, por ejemplo, en Europa, en este periodo, hubo muchas personas que se exiliaron mientras que podían salvar sus vidas, en la medida en que disentían con los regímenes fascistas que se estaban instalando en Italia, en Alemania, en otros países europeos. Y finalmente la última fase de 1950 al año 2000, que es cuando empieza a haber un cambio importante, porque allí empiezan a hacerse mucho más importantes, mucho más intensas las corrientes migratorias hacia Europa. Aquí es cuando empieza a gestarse un sistema migratorio que tiene mucha relación con la actualidad, porque hoy en día lo que vemos es que Europa es la que está atrayendo a las migraciones a nivel mundial. Europa recibe población desde África, desde el continente asiático, y entonces, bueno, vale la pena preguntarse, bueno, ¿cuándo empezó este sistema migratorio? ¿Desde cuándo Europa
es destino migratorio? ¿Desde cuándo empezó a ser un continente atractivo? Bueno, y esa respuesta la tenemos cuando nos vamos hacia mediados del siglo XX, porque es allí, con el proceso de recuperación económica y de expansión del capitalismo en las décadas de 1950 y 1960, cuando Europa empieza a ser atractiva. Fíjense ustedes que estamos hablando de muchos años atrás, es decir, lo que hoy en día estamos viviendo y lo que vemos en Europa, es Europa que recibe población y que al mismo tiempo establece muchos controles y muchas medidas refractarias a las corrientes migratorias, esa Europa que se mueve con esas políticas tan ambiguas, es una Europa que empezó a configurarse a partir de 1950 aproximadamente. Entonces, vamos a dedicarnos brevemente a cada una de estas etapas que fuimos mencionando. En primer lugar, vamos a hablar de este periodo comprendido entre 1880 y 1914, que es la etapa que se reconoce en la historiografía como etapa de las migraciones masivas. Migraciones masivas porque cerca de 60 millones de europeos se dirigieron a destinos fuera de Europa, en general destinos americanos. ¿Cuáles fueron los principales países que recibieron migrantes en esos años? Bueno, sabemos que la Argentina, porque nosotros somos una sociedad que en gran parte se fue conformando con el aporte de estas migraciones de estos años. También Estados Unidos, Canadá, Brasil, y fuera del continente americano, Australia, por ejemplo, fue otro país que recibió una importante cantidad de migrantes en estos años. ¿Por qué la población salía de Europa? Bueno, salía de Europa por los cambios estructurales que se estaban dando en el viejo continente y que tenían que ver con la instalación y la expansión del capitalismo, porque a medida que aparecían nuevas formas de organización del trabajo, surgían las fábricas, y en las fábricas se demandaba mano de obra asalariada, muchos campesinos veían perder sus fuentes de trabajo o no lograban sobrevivir con la producción agrícola. Recordemos que en Europa también hubo en esta época fuertes crisis económicas. La crisis de 1873 a 1894, una crisis económica muy fuerte del capitalismo europeo, hizo que muchos campesinos perdieran sus fuentes de trabajo o vieran reducir sus ingresos, y eso expulsó a esa mano de obra campesina. Esos campesinos que empezaron a ver en el continente americano un destino de progreso, un destino donde podían mejorar sus salarios, un destino donde podían tener un mejor nivel de vida. En estos años también hay importantes cambios en los medios de transporte, ¿sí? Porque se va abandonando la navegación a vela, que había sido característica de la etapa moderna, de lo que nosotros podemos reconocer como antiguo régimen, y empieza a surgir el barco a vapor. Se empieza a difundir más bien el barco a vapor a partir de 1870. El barco a vapor tiene o presentó muchas ventajas con respecto a la navegación de vela. En esta primera imagen nosotros podemos ver un daguerrotipo con estos bergantines y corbetas en el puerto de Buenos Aires hacia 1850. Estos eran los medios de transporte que existían en el Río de la Plata, por ejemplo, en la etapa colonial, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y esto se utilizó hasta 1850 aproximadamente, era lo que se empleaba para los traslados transoceánicos. Obviamente, estas corbetas, estos bergantines que tenían 2 o 3 mástiles según el caso y que tenían muy poca capacidad de carga y de traslado, demoraban mucho tiempo en los viajes. Desde Europa hacia América del Sur se tardaba más de 2 meses con este tipo de naves de vela, y además la navegación era muy riesgosa.
Estos bergantines podían quedar merced a las tormentas, a los vientos, muchos viajes se veían frustrados, muchos migrantes morían en estas travesías tan largas y tan riesgosas. A medida que se empezó a difundir el barco de vapor, desde 1870, ustedes ven acá la imagen de un barco de vapor, podrán apreciar que es mucho más grande, tiene mucha más estabilidad, tenía más capacidad de transporte de personas y de mercancías. Además, con el barco de vapor se redujeron los costos de los pasajes, lo que hizo más sencillo el traslado transoceánico, y los viajes se acortaron en duración. Si antes se tardaba más de 2 meses en un viaje ultramarino, con estos barcos de vapor, en 20 días, como mucho, se podía estar desde Italia al Río de la Plata. Sí, sí, voy a acotar apenas Patricio, una nota. Sí, hola. perdón, porque Sí. las filminas que están pasando únicamente se está viendo la primer filmina. Ah, perdón, a ver, entonces aguárdenme, gracias por el Gracias, aviso. gracias por avisar. No, no, está bien. Vamos de vuelta. Lo que pasa es que la tengo... Espera, déjame a mí, si quieres. Ahí Ahí. está. Y ahora tendrías que... New share. Está. Esta, sí, sí, sí. No, No, es que esa es la... A ver, si querés esta. Sí, sí, tenés razón. a ver si ahora se ve. ¿Se está viendo un mapa? No. Seguimos en la imagen de la estatua. Espera, A ahí, ver, vamos a... a ver, dale. ¿Querés que lo... Bueno, a ver. Share screen. ¿Se está viendo ahora? Ahora sí. Ah, Ahora sí, bien, sí. bien. Bueno, Bueno, perdone, sí. les hablábamos anteriormente, disculpen que no se pudo ver claramente. Vemos acá los bergantines y corbetas que estábamos comentando, y acá vemos el barco de vapor, ¿sí? Estas son las diferencias entre los medios de comunicación que les hablábamos. Sí, no, y a partir de las imágenes quería hacer una acotación acerca de la inmigración digamos, en el Río de la Plata, ni siquiera voy a decir Argentina, porque voy a hablar un poquito de la etapa colonial. Nadia ha trabajado en su tesis de doctorado gallegos y asturianos. Yo quiero hacer una pequeña acotación sobre la inmigración proveniente de la península itálica. Aún antes de la independencia, en estos barcos que ustedes ven en naves de vela, existía un flujo migratorio, tal vez en cuentagotas, como dice algún autor, desde el norte de Italia, especialmente de Génova, hacia el Río de la Plata. Para darles una idea de la importancia, en la primera junta de gobierno, en 1810, tenemos 3 apellidos italianos ya en la primera junta. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti. Es decir, ya existía un flujo y un movimiento desde la península itálica hacia el Río de la Plata. A partir de la década del 20, y ya pasando década del 30 y 40, los genoveses se convierten en casi el grupo que monopoliza el comercio interior en nuestros ríos, Paraná, Uruguay y también Paraguay y Río de la Plata, reemplazando a los comerciantes españoles. Es así que los genoveses se van asentando digamos, en los puertos de estos ríos, también en Uruguay, también en Paraguay, y ya forman parte de la vida económica y comercial, una parte muy importante de la vida económica y comercial ya de nuestro país. Y tenemos que resaltar también que la primera corriente importante entonces de personas provenientes de la península itálica, fíjense que no digo italianos porque el Estado italiano se crea más tarde, en 1861. Bueno, la primera gran corriente es de Italia del Norte y sobre todo gente de Liguria, o sea, cuya capital es Génova. Luego también vamos a ver piamonteses, lombardos, pero quería destacar el rol de los genoveses en esta primera etapa de independencia y el final de la etapa colonial de nuestro país. Bien, entonces,
En esta etapa que estamos tratando de caracterizar entre 1880 y 1914, tenemos que tener en cuenta que esta población que se desplaza es una población en edad activa, y esto es muy importante. En general son migrantes que tienen entre 15 y 30 años, es decir, son jóvenes, se pueden insertar rápidamente dentro de los mercados laborales del continente americano, del continente asiático, donde también hay mucha emigración. ¿Y qué hacen? Pueden incorporarse rápidamente a los procesos de industrialización o pueden incorporarse rápidamente a la producción agrícola. Además, tienen mucha capacidad de cambiar y de adaptarse a las necesidades de mano de obra de las sociedades receptoras. Estos migrantes no solo se van a convertir en mano de obra en sus destinos emigratorios, sino que también van a contribuir a transformar la fisonomía de las ciudades, la fisonomía de los ámbitos agrícolas. Contribuyen a un proceso que nosotros denominamos de urbanización. Es una etapa donde las ciudades se amplían, crecen, gracias a estos aportes migratorios. Y además estos migrantes que se trasladan hacia América, por ejemplo, van a transformar sus sociedades de orígenes también. ¿Por qué? Porque empiezan a enviar remesas, dinero, o envían mercancías a sus sociedades de orígenes, o en muchos casos retornan a sus sociedades de nacimiento. En esta época hay unas altas tasas de retorno. Casi un tercio de las personas que se desplazaron en estos años volvió a su sociedad de origen. Y cuando volvían, bueno, contribuían a politizar esas sociedades, contribuían a cambiarlas en su fisonomía. ¿Por qué? Porque traían nuevas costumbres, nuevos hábitos alimenticios, nuevas formas culturales, ¿sí? Los estados empiezan a, digamos, registrar estos movimientos de población en estos años y aparecen las primeras estadísticas migratorias. Los estados empiezan a contabilizar quiénes entran, qué profesiones tienen, qué edad tienen, qué religión profesan. Y en muchos casos las personas declaran aquellas profesiones que son mejor admitidas o mejor vistas o percibidas por los estados que reciben la población. En el caso del Estado argentino, por ejemplo, en estos años se propiciaba que los inmigrantes pudieran dedicarse a labores agrícolas, porque era una etapa de expansión del sistema agroexportador argentino, como ustedes saben muy bien, es la etapa donde se expande el sistema de exportación de productos agrícolas con destino europeo principalmente. Y quería acotar que justamente tenemos como fuente el Archivo General de la Nación. En el Archivo General de la Nación podemos encontrar los registros de ingreso de personas que desembarcan en el puerto de Buenos Aires a partir de más o menos 1820, y siguiendo desde 1820 hasta la época de Rosa, podemos ver un constante incremento de la llegada de inmigrantes, sobre todo en la década de 1830, 1840, debido a que, no diría Argentina, pero sí Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se va insertando en un sistema, en un mercado, digamos, internacional, sobre todo a partir del auge de la cría de ganado lanar, que se hace muy fuerte a partir de la década de 1830. Y entonces vemos que aún en plenos conflictos internos en nuestro país, en la época de Rosas, el incremento de la inmigración en la década de 1840 es muy, muy alto. Y tenemos como grandes protagonistas en este caso a los italianos, españoles, franceses. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos un mapa de la población europea entre 1850 y 1910. ¿Y por qué lo quisimos incorporar? Porque acá se ve claramente cómo la industrialización que se va expandiendo dentro de Europa en estos años
genera la movilidad humana, porque la industria genera demanda de mano de obra, y esa mano de obra que llega a las áreas industriales evidentemente sale de un determinado espacio que queda menos poblado. Entonces hay una basculación, un traslado de población, y eso hace que haya áreas que ganan población y otras que pierden población. Las zonas rurales, como lo vamos a ver ahora en el mapa, son las que van perdiendo cada vez más población. Hay una fuerte migración en estos años, no solo hacia el continente americano y hacia el continente asiático en general, y hacia Oceanía, sino que también hay un movimiento, una fuerte movilidad dentro de Europa. Por ejemplo, ustedes ven aquí en este mapa áreas de color rosa. Esas áreas, como verán, son principalmente en Inglaterra y Alemania, experimentaron crecimientos superiores al 100% de la población entre 1850 y 1910. Las áreas en celeste experimentaron descenso de población. Si ustedes observan las Islas Británicas, se nota el descenso de población en Irlanda, Escocia, Gales y una parte de la península de Cornwall, ¿no? Que también es de población con idioma céltico, ¿no? De origen céltico. Fíjense el caso de Francia también. Francia experimenta en este periodo un estancamiento en su población. Digamos, los saldos naturales de crecimiento demográfico son o bajísimos o negativos, de modo tal que Francia, en esta segunda etapa del siglo XIX, comienza a plantearse la necesidad de llamar a trabajadores extranjeros. ¿Quiénes acuden? Acuden, en principio, tenía una fuerte población de inmigrantes provenientes de Bélgica y Alemania, pero a partir de que Alemania se constituye en un Estado nacional en 1871 y entra en rivalidad fuerte con Francia, comienza a crecer el conjunto de inmigrantes, la colectividad italiana. Los italianos, a partir de 1910 más o menos, se van a convertir en la primera minoría de extranjeros en Francia, contando con más o menos, creo que 400.000 personas de origen italiano viviendo en Francia. Esos números para Francia son altísimos. Es decir, Francia ya estaba demandando trabajadores de origen extranjero desde finales del siglo XIX. Esta temática demográfica, que ahora abarca a todos los países de Europa, y lo vemos todo el tiempo en las publicaciones, en los diarios, digamos, saldos demográficos naturales negativos, crecimiento natural negativo y urgente demanda de trabajadores del exterior, ya era patente en Francia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y es muy importante destacar esto. La población francesa, digamos campesinos, granjeros, pequeños propietarios, se mantuvo bastante estable en este periodo. Es decir, que donde existió fuerte demanda de trabajadores extranjeros fue en la industria. Francia se incorpora a la segunda revolución industrial, por ejemplo, con la industria automotriz, y los contingentes de trabajadores italianos van a ir justamente a formar parte de esas plantas automotrices, van a también trabajar mucho en tema de minería de carbón, minería del hierro, y van a constituir un porcentaje importante, digo, en términos europeos, ¿no? Un 10%, por ejemplo, de la fuerza laboral industrial ya a finales de este periodo. Entonces es muy importante ya el aporte de los trabajadores extranjeros, sobre todo italianos, belgas, también españoles, a la economía francesa desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. En el caso de Alemania, como verán, bueno, Alemania cesa ya de, digamos, expulsar
personas hacia otros continentes, y la industria alemana empieza a absorber al campesinado, a su propio campesinado que emigra. Es como que la emigración en Alemania se va deteniendo, digamos, al exterior, para dar lugar a las migraciones internas, en este periodo 1850-1910. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una tabla donde se puede visualizar cómo a través de los años, que están colocados aquí, en esta fila, los distintos países que figuran en esta columna vieron variar sus tasas emigratorias. ¿Qué quiere decir? Que a medida que transcurrieron los años, distintos países europeos fueron tomando el protagonismo en estos procesos emigratorios. La tasa de migración mide la cantidad de personas que salen de un país determinado por cada 1000 habitantes. Fíjense que están marcadas o destacadas con resaltador amarillo aquellos países que han tenido en determinado periodo tasas emigratorias más elevadas. Por ejemplo, entre 1861 y 1870, Irlanda tuvo una tasa migratoria de 14,6%, que es muchísimo. Entre 1881 y 1890, Noruega tuvo 9,5, Suecia 7,0, Dinamarca 3,9, Alemania 2,9 y Francia 0,3. Y aquí, para principios del siglo XX, fíjense cómo tenemos a Gran Bretaña con una tasa migratoria todavía muy elevada, pero vemos cómo cobra protagonismo Italia, con 16,3, España con 10,6 y Portugal con 13. Esto nos está brindando una pauta, y es el hecho de que hacia mediados del siglo XIX, los principales países expulsores de población en Europa eran los países más bien centrales o del norte europeo, e incluso del oeste europeo, y para principios del siglo XX, aquellos países que habían ganado un papel central como punto de partida de la población eran los países del Mediterráneo, fundamentalmente Italia, España y Portugal, y estos son los años, hacia 1910, 1913, son los años en los que llega el mayor número de italianos y de españoles a la Argentina, para que ustedes tengan una idea. Vemos aquí cómo España, si nos concentramos en España, que es un país que con nosotros tuvo una fuerte relación histórica desde la etapa colonial y durante todo el siglo XIX y el XX, durante gran parte del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, muchos españoles se trasladaron a la Argentina, y vemos que primero, en primer lugar, las emigraciones más tempranas, en el caso español, se producían en las áreas cercanas a la costa, en toda la cornisa cantábrica, en esta parte, digamos, de Galicia, ¿sí? En la parte del sur español, Andalucía fundamentalmente, cercana también a las áreas portuarias. Eran espacios donde circulaba la información, las personas estaban en conocimiento de las oportunidades que existían en el continente americano para conseguir empleos, y posteriormente, a medida que fueron transcurriendo los años, otras áreas migratorias fueron surgiendo, otras áreas que no estaban tan cercanamente ubicadas a los puertos, pero que sí empezaban a tener informaciones importantes sobre las oportunidades que existían de empleo en otros continentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que el proceso migratorio siempre es muy dinámico, que hay áreas que a veces exhiben tasas emigratorias de forma más temprana y otras regiones donde puede haber emigraciones más tardías, ¿sí?
tenemos también que tener en cuenta que para explicar las migraciones han surgido marcos teóricos, quienes habían presenciado estas migraciones de fines del siglo XIX, quienes fueron testigos de estos movimientos de población, se dividieron entre algunos que tenían miradas más optimistas y decían que las personas que se trasladaban a otros destinos lo hacían atraídas por mejores posibilidades, que la emigración generaba enriquecimiento y progreso social. Otros tenían en cambio miradas más pesimistas, más negativas, ¿no? Veían a la emigración muchos intelectuales europeos como una pérdida de población para Europa, como una sangría, era un término que se utilizaba en muchos casos en la época. Y posteriormente también las teorías más complejas, más académicas, más científicas, se dividieron entre quienes consideraban que las emigraciones se producían por factores de expulsión en la sociedad de partida, y otros que en cambio han hecho hincapié en los factores de atracción, en el hecho de que las personas se trasladan buscando mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades y diferenciales salariales. Esto tiene que ver con los marcos teóricos que no solo han hecho hincapié en los factores estructurales, sino que también en muchos casos han puesto el acento en los factores relacionales, en cómo las migraciones se van conformando a partir de redes o de cadenas migratorias. Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Cómo aquí, a partir de una persona, ¿sí?, que se trasladaba en 1838, luego se iban trasladando otros familiares conocidos hacia la Argentina. Este pionero de esta cadena, de esta red humana, era de origen vasco, y se trasladaban hacia distintos lugares de la Argentina. Y vemos cómo todos estos migrantes quedaban relacionados, ¿sí?, entre sí, cómo en sus sociedades receptoras estaban vinculados y trataban de estar juntos en la medida de lo posible. Los migrantes que venían de un mismo origen europeo trataban de localizarse en un área urbana cercana, trataban de conformar sus sociedades, sus instituciones, fundaban sus periódicos, ¿sí? Entonces ya vamos a pasar a la otra etapa de estas migraciones, que tiene que ver con esa etapa de grandes cambios que nosotros mencionábamos anteriormente, esos años que transcurrieron entre 1914 y 1950, donde Europa empieza a atravesar una serie de crisis muy fuertes, donde por las guerras mundiales disminuye el proceso migratorio desde Europa hacia el exterior, y donde muchos países, tanto los países europeos como los países que habían recibido emigración hasta ese momento en América, por ejemplo, empiezan a imponer restricciones a la libre movilidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan a sancionar distintas leyes por las cuales empiezan a tratar de limitar los procesos migratorios. ¿Qué es lo que buscan hacer los estados? Los estados de donde sale la población tratan de limitar que se vayan las personas que tienen más capacidades o que son necesarias para determinados tipos de empleos que generan rentabilidad para el Estado nacional. Y los países que reciben población también empiezan a imponer medidas selectivas. Buscan atraer a migrantes de determinados orígenes nacionales, empiezan a establecer cupos para extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que ya los estados no reciben a cualquier migrante en esta época, sino que tratan de elegir a las personas que reciben en función de distintos criterios. Y esto va generando, por supuesto, segregación, marginación, porque mientras que favorecen la llegada de determinadas personas,
impiden el ingreso de otras. Por ejemplo, en muchos países americanos se trata de evitar que ingresen personas con ideologías que se consideran peligrosas para la época. Por ejemplo, se trata de impedir que ingresen personas que pueden ser portadoras de ideas socialistas, anarquistas, revolucionarias, porque esas personas pueden llegar a subvertir el orden social en esos países receptores. Esta es una etapa en donde hay, por este lado, restricciones a la libre movilidad y por el otro lado empiezan a generalizarse estos desplazamientos forzados de exiliados, refugiados, desplazados, prisioneros de guerra. Es una etapa muy convulsionada. Que me gustaría agregar un tema que está muy relacionado justamente con, sobre todo ya las migraciones masivas, ¿no? Y estamos en esta época en momento de consolidación de los estados nacionales. Parte de esa consolidación consiste en definir quién forma parte de este estado, quién es súbdito de este estado y quién es extranjero. Las leyes de nacionalidad están surgiendo a fines del siglo XIX. Y es ahí donde nos encontramos con las leyes, con el ius sanguinis, por ejemplo, en el caso italiano, que ¿qué dice? Es italiano quien es hijo de italianos. ¿Y cuál era el objetivo de poner esa ley a fines del XIX, comienzos del XX? Buscar la manera de retener y mantener conectados a los emigrantes con su país de origen. ¿Qué tenemos en los países receptores? No les conviene esta ley, porque entonces estarían naciendo extranjeros en el propio territorio. Entonces, países como Argentina, países como Francia, adoptan el derecho de suelo. La persona que nace en Argentina es argentino. La persona que nace en Francia es francesa. ¿Por qué? Porque los países receptores necesitan asegurarse que las personas que nazcan en su territorio van a ser súbditos de ese país, en pleno momento de conflictos internacionales. Aquí, bueno, vemos imágenes correspondientes a los convulsionados años 30. Estamos ya en una época en donde la crisis, de estas imágenes me refiero, no época de estas imágenes, la crisis del 30 arrecia en Europa. ¿Y qué ha provocado? Que todo este crecimiento, estos llamados a la inmigración, por ejemplo en Francia, se detienen en este momento porque está faltando trabajo. Comienza la presión de la propia población francesa. Los gobiernos actúan justamente para, digamos, conseguir el favor de los votantes, tratan de manejar la temática migratoria muchas veces, con estas situaciones tan negativas que vemos aquí, como es el estricto control y la expulsión de migrantes. En este caso estamos viendo la expulsión de migrantes polacos. Perdón, ¿se puede ver la imagen 2? Sí, sí, se ve muy bien. Ah, perfecto. Muy bien, justamente nos trae a cuento, ¿no? Este momento del presente, que Polonia ya está integrada a la Unión Europea, y en este momento en sus fronteras, estoy hablando de 2021, está teniendo conflicto con Bielorrusia, porque desde Bielorrusia quieren entrar inmigrantes de diversas procedencias y se está formando una barrera para impedir la entrada. Fíjense cómo antes estos conflictos se daban dentro de Europa con población europea, y por más que Polonia era un país aliado de Francia. Otra de las medidas que toma, por ejemplo, Francia, es exigir papeles en regla para los trabajadores extranjeros, y quien no tuviera los papeles en regla sería expulsado. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un cartel en donde se le exige a los trabajadores extranjeros el uso de una tarjeta de identidad que permita demostrar justamente su identidad, y quien no la tiene va a ser expulsado. O sea, Francia, país receptor de inmigrantes durante muchísimos años, en este momento tiene una política realmente expulsiva debido a la crisis, ¿no? Estamos hablando de la década de 1930. Exactamente.
Lo que hace la Segunda Guerra Mundial es trastocar, obviamente, los flujos migratorios. De hecho, ya se interrumpe la migración transoceánica. Pero aún en plena guerra existen movimientos migratorios. Vamos aquí al caso de Alemania. Alemania, el país agresor de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que utiliza mano de obra esclava proveniente de los prisioneros de los campos de concentración en el este de Europa, de los prisioneros soviéticos. Sabemos que hay juicios hasta el día de hoy acusando a las empresas alemanas de usar mano de obra esclava. También, debido a la penuria demográfica que atraviesa Alemania en esa época, en el año 43, 44, cuando digamos, el esfuerzo de guerra provoca la movilización de gran cantidad de contingentes de varones, necesitan sí o sí la entrada de trabajadores extranjeros y buscan atraer a ciertos grupos de trabajadores de ciertos países, sobre todo de Europa Occidental, también de Italia, para que entren a formar parte de la mano de obra alemana, sobre todo en la producción de guerra. Aquí vemos un cartel de propagandístico alemán que dice Europa trabaja en Alemania. Conocemos bien en qué condiciones trabajaban millones de personas deportadas a los campos de concentración y de exterminio, y también se buscaba atraer a población de Francia, como vemos en este cartel, población de Italia. Aquí este cartel dice yo trabajo en Alemania, haz como yo. Por el relevo, por mi familia, por Francia. El relevo, ¿qué era? Un acuerdo entre el gobierno francés, digamos, partidario del eje, y Alemania, la Alemania nazi, en el cual se establecía que por cada 2 trabajadores franceses que entraban a trabajar a Alemania, era liberado un prisionero francés que estaba prisionero en Alemania. Los alemanes usaban la mano de obra de los prisioneros, tanto occidentales como de Europa Oriental, para el trabajo, ¿no? Así que esto es el tema, digamos, finalizando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Vemos los desplazamientos posteriores a la posguerra. Aquí vemos desplazamientos hacia el oeste de gran cantidad de alemanes, polacos, conforme a la reorganización de las fronteras producto de los acuerdos de Yalta y Potsdam, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, un caso importante, el caso de la migración alemana. En este caso sería expulsados de Polonia, de Europa Oriental, que van a llegar en grandes cantidades hacia lo que va a ser la Alemania Occidental. Digamos, una de las bases del crecimiento económico alemán de la segunda posguerra va a ser esta gran cantidad de trabajadores provenientes del este de Europa que van a formar parte de esa masa de trabajadores que va a provocar el renacimiento de la industria alemana en la segunda posguerra, sobre todo a partir de los años 50. Y gran parte de esta población que vemos desplazarse en Europa también va a llegar a nuestro país. Emigrantes provenientes de Europa Central, de Europa Oriental y de Europa del Sur. ¿Por qué? Porque en esta fase se inicia justamente a partir del año 46, 47, conforme, y vamos a hablar de Argentina, primer plan quinquenal del peronismo, que promovía justamente el ingreso de inmigrantes, sobre todo una llegada muy importante de inmigrantes italianos y españoles, que sería la última gran oleada que se extiende hasta 1960. Pero claro, cuando se conforma la unidad, los inicios de la unidad europea con la Comunidad Económica Europea a partir de los años 50, comienzan a crecer los flujos internos dentro de Europa. Como ven en estas flechas, los portugueses, españoles, italianos, griegos, también yugoslavos, van a tener como destinos privilegiados, porque de a poco va a ir decayendo el interés por América del Sur, por ejemplo, y sobre todo por Argentina, van a incrementarse el interés en ir a Alemania, Francia, Suiza y Gran Bretaña. En estos momentos, por ejemplo, la comunidad italiana en el extranjero más numerosa es la de Alemania y la otra es la Argentina. ¿Por qué? Por un flujo constante de emigrantes desde los años 50 en adelante.
la atracción por un país como Alemania fue creciendo conforme decrecía la atracción por países como la Argentina. Tuvo un momento de auge Venezuela, con el auge del petróleo en los años 50, donde mucha población italiana fue hacia Venezuela. Pero en general, los destinos son ahora hacia Europa. O sea, movilización de población dentro de Europa. Y tenemos que recalcar algo. Estos movimientos migratorios tienen como base acuerdos interestatales. Se trata de buscar una selección y una migración ordenada. En el caso italiano, brevemente les puedo comentar que Italia firma acuerdos con Francia, con Argentina. El propio gobierno italiano de la democracia cristiana en los años 40 y pico, 50, propicia la emigración, pero también propicia que los emigrantes vayan con una formación previa para ubicarse de la mejor manera posible en los países receptores. Eso es un tema muy importante que diferencia a la migración de los años 40, 50 de la migración anterior. O sea, mayor control estatal y mayor cuidado de los estados expulsores de sus emigrantes. Y tengamos en cuenta otro elemento aquí, las remesas. Las remesas para Italia fueron importantísimas durante la gran emigración, que eran la segunda fuente de ingresos del Reino de Italia después de las exportaciones, y también en esta reconstrucción italiana de posguerra, que fueron tan necesarias estas remesas como el Plan Marshall. Les puedo contar, sin explayarme demasiado, un historiador de las migraciones llamado Ercole Sori analizó los flujos de remesas a través del tiempo y comprobó que luego de grandes aumentos en el flujo de remesas se producían saltos en el desarrollo económico industrial italiano. ¿Por qué? Porque estas remesas entraban a través de los bancos justamente a entidades financieras y las empresas podían tomar préstamos justamente para poder expandirse. Esta correlación la vemos a fines del siglo XIX y la vemos en los años 60 con el milagro italiano. Aquí tenemos imágenes de obreros españoles que parten hacia Bélgica y también tenemos que agregar que no solo hay una migración entre países de Europa, sino que la población de África del Norte, o sea, colonias francesas, comienza también a emigrar a Francia en los años 60. Estamos viviendo en este momento en el periodo que Hobsbawm llama la edad de oro del capitalismo, momentos en que casi se llega a pleno empleo en países como Alemania, como Francia. La demanda de trabajadores es constante. Por supuesto que encontramos como límite la crisis de 1973. Veamos el caso alemán y en relación a la demografía. Esto es de rigurosa actualidad. Alemania está demandando alrededor de 400.000 trabajadores por año en diversas áreas. Por ejemplo, alta tecnología y también cuidado personal, por darles dos ejemplos. En este gráfico lo que vemos es la línea nos indica el crecimiento natural de la población en Alemania. Como verán, es decreciente desde los años 70. O sea, crecimiento natural negativo. ¿Cómo compensa? Sí. Patricio, nuevamente, están en la imagen de la filmina de Francia, en la imagen 2, imagen 3, de las expulsiones de las familias polacas hacia... Bien, bien. A ver, cerrarlo y volvemos. Vamos a cortar y... Ahí cambió, sí. ¿Así? Ahí cambió la diapositiva, ahí cambió nuevamente, ahí está. Bueno, les mostraba los flujos migratorios de la segunda posguerra, los flujos migratorios justamente que hay en Europa a partir de la firma de los tratados de la Comunidad Económica Europea,
Y aquí los migrantes en los años 50 y 60, en un caso españoles, en otro caso del Magreb, en Francia. Y aquí vemos el caso de Alemania desde el 55 hasta el 2012, 2013. Fíjense, la línea representa el crecimiento natural de la población en Alemania, es decir, crecimiento negativo. ¿Cómo se compensa? Con la fuerte migración. ¿Dónde encuentra un freno? Con la crisis de los años 70. Con la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento del bloque del Este, la caída de la Unión Soviética, se produce un nuevo incremento en el flujo de migrantes. Y como verán, después de un cierto descenso, también por los acomodamientos y las crisis económicas, comienza una etapa de fuerte crecimiento, por eso les decía el número 400.000 más o menos, la demanda alemana en la actualidad. O sea, la migración en estos momentos en Europa es un tema importantísimo, porque debido a, primero, los saldos demográficos negativos en Europa, los grandes retiros, digamos, muchísimas personas han dejado de trabajar por el tema del COVID, se necesitan desesperadamente cada vez mayor cantidad de migrantes. Y no solo es el caso de Europa, sino también vemos el caso de Japón, donde se está produciendo también mayor flexibilización para el ingreso del migrante, porque la situación demográfica exige que para poder mantener los ritmos de la economía lleguen cada vez más migrantes. Bueno, esta es una imagen de cómo se incrementaron las remesas en Italia, eso ya lo comenté, pero lo importante justamente es que tengamos en cuenta que toda esta línea de tiempo que hemos descrito nos encuentra ahora en un momento de auge de las migraciones. Y si bien los circuitos y los destinos y orígenes han cambiado, tenemos en este momento una fuerte demanda de migración en muchísimas áreas geográficas del planeta. Europa es uno, Japón otro, Estados Unidos también, más allá de todas estas barreras que se ponen, que seguramente serán efímeras, porque la necesidad de los movimientos migratorios, de la migración hacia esos países para sostener el ritmo económico, es imperativa en estos momentos. Y si me permiten, voy a hacer hincapié en esta noción de mundialización de las migraciones, es decir, las migraciones empiezan a conectar áreas muy alejadas del planeta. A partir de 1975 esto se hace mucho más intenso, mucho más elocuente, y aquí se ha acuñado un término que es el de globalización fronterizada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una globalización, una internalización de la movilidad humana, pero al mismo tiempo los estados buscan imponer restricciones, fronteras cerradas. Los estados en muchos casos impiden el ingreso de las personas. Es decir, que la población espontáneamente busca movilizarse a nivel espacial, pero los estados ponen frenos para esa movilización. Eso es lo que está ocurriendo desde el año 1975 hasta el día de hoy. Seguimos entonces con este mapa de Europa, donde vemos hacia el año 1990 la cantidad de extranjeros y el porcentaje de extranjeros sobre la población total de estos estados de la Comunidad Europea, y vemos cómo en algunas áreas se van conformando realmente núcleos inmigratorios muy importantes numéricamente. Estos círculos de color negro indican las áreas con mayor cantidad de migrantes, que coinciden con países que también se convierten en importantes receptores de población. Y fíjense cómo estos núcleos oscuros, donde hay mayor cantidad de inmigrantes en Europa, o donde había mayor cantidad de inmigrantes en 1990,
coincidían con países fuertemente industrializados para la época, ¿no? Esa es la tendencia que sigue prevaleciendo a lo largo de los años. Y aquí... Bueno, finalmente, ¿qué estamos viendo aquí? Paralelamente a los acuerdos intraeuropeos sobre el control de fronteras, vemos que muchos inmigrantes están demandando llegar a las costas europeas, sobre todo por todas las problemáticas que encuentran en sus países, inmigrantes, refugiados, y vemos que se imponen frenos también al ingreso de los inmigrantes que tratan de hacerlo a través del océano o a través de la Europa central y oriental. Lo que vemos aquí es el saldo luctuoso de todas las personas que intentan ingresar a Europa y mueren en esa instancia. El incremento se hace cada vez mayor cuando se intensifican los controles fronterizos. En el día de hoy mismo, tenemos, como les comenté hace un ratito, tenemos una crisis entre Bielorrusia y Polonia por el intento de ingreso de inmigrantes hacia Polonia desde Bielorrusia. Por supuesto que aquí se están jugando cartas geopolíticas que tienen que ver con las diversas alianzas, Unión Europea, digamos, área de influencia rusa, pero nos da cuenta de la actualidad de estas situaciones conflictivas en torno a los procesos migratorios. Entonces aquí lo que nos interesaba destacar con esta imagen es que ustedes puedan apreciar con estos colores rojos que van en aumento, estos círculos rojos que van en aumento, cómo a mayor cantidad de controles y de medidas restrictivas se atenta contra la vida humana, porque a mayor control, mayor cantidad de muertes. Fíjense, esto va mostrando cómo con el transcurso de los años y con el incremento de los controles estatales y de las barreras para migrar, lo que se logra en definitiva es este resultado tan negativo, tan lamentable, de que aumenta el número de migrantes que fallecen en el intento de llegar al destino europeo. Entonces, ya un poco para cerrar esta presentación, podemos comentar algunas conclusiones generales. Primero, el hecho de que a partir de la Primera Guerra Mundial se quiebra el ciclo emigratorio que se reconoce como masivo, ese primer gran momento de expansión de las migraciones a nivel internacional. Ya en el siglo XX, Europa va a perder su antiguo protagonismo como continente expulsor de población y va a empezar a ser receptor de población. Quiere decir que lo que vemos hoy en día, esta Europa que demanda mano de obra, que al mismo tiempo impide la llegada de determinados migrantes, es una Europa que empezó a configurarse con este rol a partir del siglo XX. Y al mismo tiempo en el siglo XX ya empezó a aumentar este control estatal sobre la movilidad humana. Hay un creciente intervencionismo estatal sobre los movimientos de personas, cuestión que hoy en día vemos de manera muy palpable. Vemos cómo constantemente los estados están dirimiendo sus políticas migratorias y cómo buscan incidir en la movilidad humana. Incluso buscan incidir con medidas que son realmente irrisorias, como generar muros para impedir que la población se desplace. Sabemos que toda política de restricción en el fondo termina fracasando, porque el ser humano se moviliza y va encontrando estrategias y maneras de sobreponerse y de superar esos límites o esas barreras que se les van imponiendo. Así que, bueno, con esto terminamos esta presentación. Les agradecemos muchísimo por la atención y el tiempo que nos han dedicado. Bueno,
Ante todo, igualmente agradecerles a ustedes. La verdad que fue una exposición súper completa, muy, muy enriquecedora. Y en este sentido, hay una pregunta que dejaron en el chat que está relacionada, ya se las leo. Paula Sanz dice: actualmente hay países de Europa y algunos de Latinoamérica que están recibiendo migrantes. ¿Qué pasa cuando esos países receptores no tienen una estructura económica que pueda dar cobijo, ¿no? Y en este sentido refiere a países con problemas de empleo y enormes desigualdades sociales, principalmente latinoamericanas. Bueno, esta es una de las grandes preguntas, Paula, creo yo, que hoy en día se están formulando los estados. Sabemos y entendemos hoy en día que la migración es un derecho humano. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen derecho a trasladarse de un espacio a otro para mejorar su nivel de vida, para mejorar su calidad de vida en términos generales, no solo en materia económica, sino también social, cultural. Y en este sentido, los estados que reciben población tienen que preocuparse por generar políticas para favorecer el bienestar de esas personas que reciben. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados se tienen que imponer como agenda la necesidad de garantizar el bienestar de las personas, ya sean ciudadanos o no de ese estado. Es decir, los estados tienen que proponerse velar por la vida humana en términos generales. Y en este sentido, aquellos estados que tienen estructuras económicas deficitarias tendrían que evaluar y tendrían que proponerse, darse políticas acordes con las realidades sociales que atraviesan y que viven. ¿Sí? Los estados, como acá aparece, que comenta Ana, gracias Ana, evidentemente los estados no pueden estar ausentes y tienen que justamente ponerse a la altura de las circunstancias, a la altura de las crisis humanitarias, a la altura de las necesidades de las sociedades. Y sobre todo, bueno, este último panorama que nosotros presentábamos, ¿no? De la cantidad de muertes que vemos desde fines del siglo XX hasta nuestros días, estas muertes diarias que se intensifican cuando los migrantes buscan llegar a un destino donde poder sobrevivir en muchos casos, porque hoy en día vemos la crisis de los refugiados, estas personas que huyen de condiciones políticas y económicas que son determinantes, que son imperativas, que no permiten la sobrevivencia en el lugar de origen de estas personas. Y también creo yo que digamos, las cadenas migratorias de familiares, como ha explicado Nadia, tienen sus propias dinámicas que a veces van más allá del ciclo económico. Las situaciones de reagrupamiento familiar, de ir al país de origen, de vuelta, y son ciclos que tienen que ver con la unidad micro, digamos, familiar. Exacto, porque lo que hoy en día Sí. Las teorías que explican las migraciones nos aportan es que estos procesos migratorios no forman parte únicamente de una decisión individual, de un individuo aislado, ¿sí? Sino que por el contrario, la decisión de migrar, o más bien el proyecto migratorio, en la mayor parte de los casos, tiene que ver con una planificación familiar, con una mirada hacia el futuro que no solo involucra a la persona que migra solamente, sino que esa persona que migra en muchos casos está pensando en su familia, en su entorno, en cómo lograr o garantizar la supervivencia de su círculo social, de su entorno social. Entonces hablamos de un proyecto migratorio que surge en el seno de las unidades domésticas, de las familias, de los grupos sociales, y que va más allá del individuo. Y esto es lo importante, ¿no? Que la persona que migra no solo está insertándose en una sociedad de acogida y enriquece cultural y económicamente a esa sociedad que lo acoge, sino que esa persona también, al migrar,
probablemente está favoreciendo el desarrollo también de su sociedad de origen, a través del mecanismo de las remesas, a través del retorno quizás en algún momento a esa sociedad de origen. Entonces creo yo que una de las cuestiones importantes que tendríamos que tratar de reflexionar a partir de esta presentación es que las personas tienen el derecho a trasladarse, que los estados tienen que proponerse políticas acordes a esos procesos sociales que se desenvuelven, y que los estados se tienen que proponer, en definitiva, políticas de integración, de inserción de las personas que llegan a una sociedad determinada. Hemos visto en esta presentación cómo muchos migrantes a lo largo de la historia permanecen en esas ciudades de destino. ¿Y por qué permanecen? Porque se van generando, afortunadamente, una serie de circunstancias que hacen que esas personas que se han movilizado, que se han desplazado espacialmente, puedan encontrar condiciones de vida, interesantes, dignas, condiciones de vida que les permiten crecer, desarrollarse como seres humanos. Entonces, eso creo yo es lo que hay que tratar de garantizar, ¿no? Sí, y insisto en una cosa que me pasó cuando trabajé yo los italianos en Francia, en fines del siglo XIX, que no es automático, digamos, la relación situación económica con flujo de inmigrantes. No es que, mirá, viene una crisis terrible y entonces cesa totalmente el flujo o se pierde gente, sino que la gente que está, ya está sentada muchas veces, tiene su espacio, digamos, de desarrollo económico y sigue, obviamente, llamando parientes, amigos, para que colaboren en el proceso de desarrollo económico dentro del país receptor. Por eso no es para nada automático, ni hay una correlación exacta entre, tenemos crisis acá, esto implica que todos los que estaban, toda la gente que estaba, que viene de Italia, se va. Sino que ya tiene una dinámica propia, y capaz, por eso hay que verlo a nivel también micro, ¿no? Que capaz que en el nicho laboral de esos inmigrantes sigue habiendo trabajo a pesar de la crisis. Exacto. Y otra cuestión que los estados tendrían que velar es por impedir los negocios, ¿no?, que empiezan a surgir en torno a los procesos migratorios, digamos, la explotación de los migrantes, los problemas que tienen que ver con la trata de personas, con la especulación que se genera en torno a las personas que necesitan salir de un determinado lugar y desesperadamente apelan al medio que pueden para poder trasladarse, ¿no? Esa es otra de las grandes problemáticas que trae aparejada la movilidad humana, y que es una problemática histórica, porque los negocios con los procesos migratorios, entre comillas, negocios, se han generado desde el mismo momento en que ha surgido la movilidad humana en el marco del capitalismo. Siempre existen especuladores y personas que buscan obtener ganancias de esta necesidad humana de movilizarse espacialmente. Y simplemente para cerrar y como para ilustrar y como para acercarnos a través de la ficción, tal vez, todas las películas que hemos visto sobre Estados Unidos, Nueva York, años 30, 40, migración italiana, Little Italy, las películas así de la mafia y todo, ahí te pintan, te ilustra, no te estoy diciendo que vayas a estudiar historia con eso, pero te da una idea y te acerca a lo que eran las vivencias de los inmigrantes y cuál era la relación dentro de los grupos étnicos, ¿no? Relaciones totalmente asimétricas, de intento de dominación de grupos sobre otros, pero digo, nos acerca y nos ilustra también cómo era la vida interna dentro de esas comunidades y cómo muchas veces hasta, digamos, asumían su identidad nacional cuando estaban afuera. El calabrese, el siciliano, se hace italiano muchas veces cuando va a Estados Unidos, cuando viene a la Argentina. Se identifica ahora cuando lo engloban en la comunidad italiana. Así que bueno, es ilustrativo nada más, ¿no? Como para
para acercarnos y ver de otra manera esos films, ¿no? que tanto Igualmente, conocemos. bueno, como ustedes podrán quizás percibir, hay un montón de temas que hemos tenido que sintetizar o Sí. directamente dejar al margen. Nos reservamos algo para las próximas jornadas, para otros momentos. Desde ya hay un sinfín de cuestiones que se Sí. pueden seguir trabajando y comentando. Este tema de las identidades es muy importante. El tema de la integración o inserción de los trabajadores en las distintas sociedades, analizar esas inserciones diferenciales, analizar las migraciones también desde perspectiva de género, que es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos desde muchas investigaciones, ¿no es así? Es decir, preguntarnos cómo determinados procesos de inserción o de integración o de traslado difieren en el caso de los hombres, de las mujeres, qué oportunidades se les van generando a las mujeres en las sociedades receptoras, cuáles son sus posibilidades de movilidad social, de mejorar sus niveles educativos, etc. Entonces hay una agenda muy importante que tiene que ver con este gran tema de las migraciones y que esperamos seguir trabajando y también comunicando en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo. Así que bueno, muchas gracias realmente por permitirnos este espacio que para nosotros es muy valioso y que siempre nos gusta compartir con ustedes. Bueno, Nadia, Patricio, interesantísimo. Me quedan muchas preguntas, muchos comentarios por hacer. Esperemos tenerlos en las próximas jornadas. Sí, por supuesto. Desde ya, y aparte, bueno, muchas gracias también a Ana Catalano, que se tomó tiempo en estas jornadas tan intensas. Siempre sabemos que está presente en todas las mesas, así que, bueno, muchísimas gracias. Y Santiago, ya seguiremos a Paula y Carolina, que las vemos ahí, que siguen en esta larga presentación. Disculpen que fue un poquito más extensa. No, Nadia, pero y vos también, me pareció muy interesante lo que presentaron, lo felicito. Y gracias. No, la verdad, y además es cierto esto, ¿no? Porque es cierto lo que comentaban ustedes, porque uno ve como el costado trágico también, y después está el costado, cómo se integran o no en las sociedades, cómo producen matrimonios mixtos, cómo producen una serie de cosas que a veces los desgarran del proyecto original de volver, ¿no? Y esto es muy complejo, ¿no? La creación de identidades a partir de la migración bueno, digo, los que hemos estado en exilio también lo hemos pasado, digamos, lo que significa una migración forzada, digamos, ¿no? Y la migración económica también es una migración forzada, ¿no? También hay que reconocer esto, porque si no se ve solo la política, y la migración económica normalmente, en algunos casos es un proyecto elegido, programado, etcétera, y en otros es un proyecto desesperado, ¿no? Uno lo que ve de hecho la primera Mediterráneo o en esto que vimos en el Canal de la Mancha ahora. Exacto, ¿no? Eso claramente son, digamos, situaciones de desesperación ya de límite, ¿no? Entonces, la primera imagen que mostramos justamente es una expulsión. Claro, es una expulsión, y eso tiene un desgarro interno para el migrante, porque el migrante, por más que lo elija con esperanza, o que lo elija como la caravana de los centroamericanos, que obviamente había todo un tema religioso, digamos, hasta de tierra prometida, ¿no? Una cosa muy así, muy mezclada, digamos, en el mito también. Pero eso tiene un costo altísimo, y tiene el costo de, no sé si hay 400 o más chicos que no volvieron a encontrar a los padres en Estados Unidos cuando los separaron, ¿no? He leído unas estadísticas, no tengo, pero es un número importante de esta separación brutal que hicieron, encerrándolos casi, digamos,
en cárceles, jaulas. Privándolos de la libertad directamente, ¿no? No, privándolos absolutamente, ¿no? Digamos. Y además en condiciones represivas, porque también hay castigos que son terribles, castigos físicos, psicológicos. El solo hecho de separarlos de la familia o del referente, porque por ahí algunos no migraban con la familia, como también no migraron, qué sé yo, mis propios abuelos no migraron con su familia, migraron con alguno del pueblo que los trajo con 17 años. Claro. La cadena, digamos. Sí. ¿No? Digamos, es como, y entonces, si lo separan, ese chico queda suelto en el mundo, y son chicos menores, digamos, que eso, no, miren, yo creo que el tema tiene tantas aristas y tantas aristas de los derechos humanos, y lo peor es que muchas veces se toma como una cosa económica y no como una cosa de derechos humanos, porque hay que entenderlo como ustedes lo plantearon. La migración, la gente no siempre elige migrar por elección, digamos, es porque las condiciones de subsistencia básica, sea política, existencial, lo que sea, no la soportan, digamos, ¿no? Es terrible. Y es terrible, digamos, ¿no? Después está la voluntaria, la que quiere, qué sé yo, bueno, ese es otro capítulo, digamos, ¿no? Pero la desesperada, yo creo que es una vergüenza. Bueno, hay organismos internacionales que algo están haciendo, ACNUR algo está haciendo, pero pareciera que tampoco el asunto es estar rescatando a la gente que no se ahogue, digo. Claro. Y después el tema de la trata, que te lo puse ahí para ustedes, porque yo creo también que las redes de trata son tremendos. Piensen lo que hicieron con los senegaleses acá, lo que hicieron, ¿no? O sea, tenemos experiencias muy duras respecto de esto, y que terminan algunos simplemente aprovechándose del dinero de esta gente, u otros poniéndolos en situaciones que terminan matándolos en para cruzar la frontera en Estados Unidos. Claro, o para ahogarse en el mar porque las ponen en unas barcazas que no dan, o qué sé yo, o terminan emparentadas con redes de prostitución también, ¿no? Entonces, digo, es un tema central, y bueno, y fíjense los serbios y esto y lo otro, o sea, tenemos en Europa Central también, ¿no? Una serie de... No, y aparte el riesgo de estas políticas migratorias que emanan desde estados derechizados, digamos, ¿no? Donde, bueno, realmente uno ve en las imágenes cómo se erigen muros, esas alambradas que nos recuerdan a los campos de concentración, realmente, es terrible, son políticas genocidas, digamos. Pero yo creo que no hay conciencia en la sociedad de eso, creo yo, no digo, por ahí estoy equivocada, pero no es un tema que está en agenda, ¿no? Digamos, bueno, también tal vez nosotros es una sociedad más permeable la nuestra, o no, porque yo no sé la persecución que tienen los senegaleses, por decir, no veo que todas las comunidades lo tengan, pero de hecho sabemos perfectamente que muchos de los ¿cómo se llama? De las como especie de maquilas que había en la zona de Flores y qué sé yo, eran migrantes bolivianos traídos de la peor forma, con trabajo infantil, ¿no? Porque también todo esto está asociado al trabajo infantil, al acceso a derechos, porque también el otro gran tema tiene que ver con en qué medida los migrantes luego pueden acceder a las condiciones de vida dignas, ¿no? Y en qué grado acceden a la educación, a la salud. Estos son por eso todos temas centrales, y bueno, por eso yo decía que tenemos que tener en cuenta que esta problemática tiene que estar en la agenda de los estados de todo el mundo, ¿es así? Porque es un fenómeno mundial la migración. Así que bueno. Bueno, nada, perdón que les alargué la charla. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias por la participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.